Bienvenidos al último episodio de la saga de Python básico. Por fin, madre mía, os confieso que se me ha hecho un poco larga, aunque yo he aprendido un montón personalmente, espero que vosotros también. Y bueno, ya con esta 10ª lección concluimos estos tutoriales, así que como siempre nos vamos a venir a jugar biblioteca, lecciones, informática, Python, primeros pasos y vamos a cargar la lección número 10, código creativo. Sobra decir que como los tutoriales no van a cargar por el fallito que nos está dando en todos los últimos episodios, abajo en la descripción del vídeo tenéis el acceso al documento en inglés con las soluciones. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es hablar con el CEO cuando entramos aquí a esta sala. Nos cuenta que vamos a presentar a la gente y que está un poco nervioso. Aquí podemos seleccionar si vamos a jugar con un jugador o dos jugadores. En este caso estoy solo yo, así que seleccionamos un jugador y nos metemos aquí en este espacio. Y ahora nos dice que completemos todos los retos que podamos. Veis que me va saliendo aquí un montón. Entonces podemos resetear. Tenemos un tiempo, lo veis ahí arriba. Vale, entonces esto es pues un timer, ¿vale? De lo que tenemos que hacer. Tenemos por ejemplo aquí a la gente. E imagino que tendrá que llegar hasta allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Vale? Lo que pasa es que no sé qué tengo que hacer en el redstone. Pero bueno, yo le voy a decir que se mueva a 12 y hasta donde lleguemos. Ah, mira, tiene que colocar lámparas. Uy, este nos ha cargado, señores. Hemos dicho 12, así que vamos a coger un loop. 12. Y le decimos if agent detect. No, yo creo. Bueno, aunque están bastante colocaditas, ¿no? Son cada dos. Vamos a volver a ver el codiguito aquí. Sí, son simétricas. Entonces, empezaríamos colocando a la derecha. Luego nos movemos 2 veces. Y colocamos a la derecha, a la izquierda, ¿no? Vale, y luego nos movemos una. Y esto lo tenemos que repetir 1, 2, 3 veces. Y yo creo que así quedaría. Voy a lanzarlo, tal cual va. Vale, perfecto. Se resetea el tiempo, menos mal. Vale, que nos cambia aquí. Eso es para jugador 2 y yo aquí intentando pasar. Vale, me perdonáis. Vale, vamos a darle a la C a ver si nos carga el tutorial. Y nos dice que se mueva en el área sin girarse. O sea que se mueve, ¿no? Para allá y luego para allá. Vale. Venga, pues vamos a ello. Son 1, 2, 3, 4 loops lo que nos va a tocar hacer. Así que podemos sacar el loop. 4, perfecto. Y le vamos a decir cuántos movimientos tiene que hacer. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Así que otro loop necesitamos. Y otro más. Vale, aquí se ha movido y luego también tenemos que decirle que se mueva hacia aquí, es a la derecha. Se mueve para acá, uno hacia adelante. Luego de vuelta y nuevamente hacia delante.
Vale, pues así lo voy a dejar y le damos al play. Imagino que si lo jugamos con 2 jugadores, pues el jugador que al final lo hace en menos tiempo, pues es el que gana. Pumpkins or melons. Vale, hay que romper solo los melones y no las calabazas. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloques que nos vamos a mover. Entonces tenemos que sacar un for. Y vamos a inspeccionar. Y nos movemos 10 veces y inspeccione, y si hay melón, lo rompe. Este era sencillito. Diamond Rush. Ya tenemos que borrar las comillas para que nos lo reconozca. Es decir, aquí tenemos ya creado un loop, 2 loops, ¿vale? Que nos hablan de los diamantes y nos dice que tenemos que contar cada uno de los diamantes por los que va a pasar. Así que aquí, después de que se mueva, bueno, o antes mejor, tiene que inspeccionar nuevamente lo que hay. Así aumentamos la variable. Vale, con esto lo que hacemos es aumentar la variable cada vez que inspeccione un bloque. Genial, venga, vamos al siguiente. Uy, va, esto es un poquillo más raro, a ver qué hay que hacer. Tenemos que copiar el código, o sea, tenemos que reproducir esto, pero bien escrito. Como veis, solo había que poner las nomenclaturas que no estaban puestas en este código. Vale, y yo creo que ahora también nos va a tocar poner todo esto. Esto es como la simulación de cómo sería el código, entiendo. Así que vamos a ver dónde ponemos cada cosa. Hemos empezado así, por lo que entiendo que lo primero que nos falta son los paréntesis y el ok. Luego nos falta el punto, los paréntesis y la coma. La coma entre medias. Y aquí ahora nos faltaría el punto, los paréntesis y las comillas. Vale, vamos con el siguiente. Igual que en el anterior, tenemos que quitar las comillas. Oh, qué rabia, ojalá nos dejasen hacerlo, sería más guay. Pero bueno, vamos a irlas quitando todas para que no dé fallo. Y tenemos que completar el código añadiendo un condicional y descubriendo si hay algo mal en el bucle principal. Primero vamos a cambiar este 4 por un 5, porque si no, no va a llegar hasta el final. Y aquí tenemos que inspeccionar, no un true.
Y ya estaría, vamos a lanzar el código tal cual. Vamos a por el siguiente. Vale, tenemos que minar y diamante y recuperar esmeraldas también. Y tal que así él va a ir yendo y volviendo, destruyendo, lo coge y lo suelta de vuelta aquí. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a resetear el código porque parece que no funciona. Con este botón podemos resetear los retos, vuelve a aparecer todo y tenemos aquí nuestro código que debería haber funcionado, así que lo voy a lanzar nuevamente. Y vamos con el siguiente reto. A ver qué tenemos que hacer ahora. No, se nos ha borrado el tutorial, pero bueno, tenemos aquí abajo, ya sabéis, por lo menos tenemos las guías verdes de lo que hay que hacer. Son operaciones matemáticas que nos tiene que dar la solución el jugador. Así que simplemente decimos player 6 y copiamos las expresiones matemáticas. Vale, 1, 0, 1, 0. Así que tenemos que colocarlo en, imagino que aquí, ¿no? Si esto, el diamante es 1. Y a ver, vamos a ver que nos saque otra vez los resultados que se me han olvidado. Vale, vamos a suponer que empezamos aquí. 1, 0, 1, 0. Vale, genial. Y en el siguiente ahora tenemos que... Vale, tenemos una lista de bloques aquí. Y tenemos que colocarlos en el orden que nos cuenta por aquí. On reverse. Vale. Entonces tenemos Diamond, Ace, Emerald, Stone, Good, Gold y Cuarzo. Vale, vamos a agachar esto un poquito. Y primero los tenemos que ordenar, que este es el fácil. Cuando ya están ordenados, nos va a contar su posición. Entonces vamos a contárselo al jugador. Vale, entonces es esmeralda. No, y diamante. Vale, o sea, nos tenemos que colocar. Tengo que colocar a la gente en el diamante. Y yo... No. La primera que nos dice es la mía y la segunda la del agente. Vale, lo he hecho al revés. Nos tenemos que colocar sobre la esmeralda, pulsamos y el agente se teletransporta y yo me tengo que colocar en el diamante.
Venga, vamos a por el siguiente. Ahora tenemos un laberinto que completar, que si subimos por las escaleritas, pues lo vemos. Vale, podemos utilizar los bloques que queramos, podemos hacer que simplemente se mueva. Vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6, 2, vale. Y lo siento chicos, no me apetecía complicarme aquí mucho la vida como si se complican en el otro. Así que lo hemos hecho así sencillito. Lo voy a lanzar a ver si he contado bien. Y este era el último. Nos da la puntuación que hemos conseguido y estamos ya aquí de vuelta, que podemos volver a jugar estos mini retos súper cortitos. La verdad es que están bastante bien, a mí me han gustado y creo que es una buena manera de que terminemos estos tutoriales. Espero que os haya gustado esta primera saga. Mi intención es hacer otra segunda con los otros tutoriales que hay de Python, pero vamos a dejar descansar esta saga durante un tiempo, que mi cabeza también necesita descansar de la programación. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.